¿Alguna vez te has sentido invisible en una habitación llena de gente? ¿Alguna vez has sido juzgado antes de siquiera abrir la boca? Esta es la historia de Sofía Morrison, una mujer negra de 32 años a quien el mundo trató de menospreciar, hasta el momento en que decidió mostrar quién realmente era. A veces, todo lo que necesitamos es una sola oportunidad para demostrar que nunca fuimos la broma, éramos la sorpresa que nadie esperaba. Sofía Morrison despertaba cada mañana, en una mansión de $15 millones, pero nunca se sentía en casa. Casada desde hacía 2 años con James Morrison, un billonario del sector tecnológico, ella era una ex bibliotecaria que había encontrado el amor en los pasillos silenciosos de una biblioteca universitaria. James se había enamorado de su inteligencia y simplicidad. Él decía que ella era auténtica en un mundo de personas falsas. Pero ahora, insertada en el círculo social de la élite, Sofía descubrió que auténtica era solo un eufemismo para demasiado diferente. En la mesa del desayuno, James siempre estaba al teléfono hablando de negocios, apenas notando su presencia. La única persona que la trataba con genuino respeto era la señora Patterson, el ama de llaves, quien le susurraba: «No se deje intimidar por esta gente, querida, usted vale más que todos ellos juntos». Pero Sofía no se sentía así, se sentía pequeña, fuera de lugar, como si estuviera constantemente pidiendo disculpas por existir en ese mundo. La gran fiesta anual de la familia Morrison era el evento social del año. Políticos, celebridades, directores ejecutivos y herederos se reunían en la mansión para una gala benéfica que, en realidad, era más sobre estatus que sobre caridad. Sofía pasó horas arreglándose, eligiendo un vestido elegante, pero sabía que nada de lo que vistiera la haría pertenecer realmente a ese mundo. Cuando bajó la escalera principal, fue presentada simplemente como la esposa de James, nunca por su propio nombre, nunca con sus propios logros. Las miradas que recibía eran una mezcla de curiosidad, pena y, algunas, de franco desprecio. Victoria Ashford, exnovia de James y heredera de una dinastía bancaria, lideraba el grupo de socialites que la veían como una intrusa temporal. «Imagínense», decía Victoria a sus amigas, sin ni siquiera preocuparse por bajar la voz, James cambió el champán por algo más simple. Richard Blackstone, socio de James, era aún más directos, al menos es discreta, no causa problemas. Y Elena Morrison, la suegra, le susurraba a Sofía: «Querida, tal vez debería circular menos». Algunas personas aún no están acostumbradas. Sofía escuchaba todo, tratando de mantener la compostura, sonriendo educadamente mientras su corazón se despedazaba poco a poco. Durante la cena, Sofía intentó unirse a las conversaciones sobre arte, negocios y filantropía. Después de todo, tenía una maestría en literatura y había gestionado programas educativos antes de casarse. Pero sus contribuciones eran constantemente ignoradas o recibidas con sonrisas condescendientes. «Qué interesante, querida», dijo una socialité, «¿y dónde estudiaste?». La pregunta no venía de curiosidad genuina, sino de una necesidad de establecer jerarquía. El momento más cruel llegó cuando Victoria hizo un brindis irónico durante la cena por James y su interesante elección de pareja, que nos enseña que el amor realmente es ciego. Risas ahogadas resonaron por la mesa. Sofía sintió la cara ardiendo de vergüenza. Miró a James, esperando que la defendiera, pero él solo sonrió incómodamente y cambió de tema. Fue entonces cuando Sofía se disculpó y corrió al baño. Allí, tratando de recomponerse, escuchó a 2 mujeres conversando. «Pobrecita, ni siquiera se da cuenta de que es una broma ambulante. James se va a cansar pronto. Los hombres como él siempre regresan a su nivel». Sofía se miró en el espejo, lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, casi les creyó, casi aceptó que tal vez realmente era una broma. Pero entonces, mirando su reflejo en el espejo, Sofía recordó algo que había olvidado. Recordó su infancia, cuando cantaba en el coro de la iglesia. Recordó la voz de su padre, que había muerto cuando ella tenía 15 años. «Sofía, tu voz es un regalo de Dios.
Nunca dejes que nadie la silencie. Ella había silenciado su propia voz hacía 2 años. No solo literalmente, sino en todos los aspectos. Se había convertido en una versión disminuida de sí misma, tratando de encajar en un mundo que nunca la aceptaría verdaderamente. Sofía se secó las lágrimas, respiró profundo y tomó una decisión que cambiaría todo. No saldría de esa fiesta como una víctima, saldría como quien realmente era. Al regresar a la fiesta, su postura era diferente. Había una determinación en sus ojos que no estaba allí antes. La banda estaba tocando música ambiental para los invitados que conversaban, completamente ajenos a la transformación que estaba a punto de suceder. Sofía se acercó al líder de la banda. ¿Conocen Rise Up de Andra Day? El músico se sorprendió, por supuesto, pero es una canción muy desafiante vocalmente. Lo sé, respondió Sofía. ¿Puedo cantar con ustedes? Sofía subió al pequeño escenario montado para la banda. Las conversaciones continuaron normalmente, nadie le prestaba atención, como siempre, pero entonces, ella comenzó a cantar a capella, You're broken down and tired, of living life on a merry-go-round. Su voz era poderosa, profunda, llena de una emoción que venía de años de silencio. Una por una, las conversaciones fueron parando, las cabezas se voltearon. Todo el salón quedó en silencio. James dejó de hablar con los inversionistas y miró a la mujer en el escenario como si la viera por primera vez. Victoria perdió completamente la sonrisa desdeñosa. Richard Blackstone bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. Helena Morrison tenía lágrimas en los ojos. Sofía cantó sobre superación, sobre encontrar fuerzas cuando el mundo trata de derribarte, sobre levantarse cuando todos esperan que caigas. Cada palabra resonaba con su propia experiencia, con años de humillación silenciosa. Cuando la música terminó, el silencio duró algunos segundos que parecieron eternos. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Después otro, y otro. En pocos segundos, todo el salón estaba de pie, aplaudiendo con una intensidad que nunca se había visto en esa fiesta. Pero más importante que los aplausos era el cambio en las miradas. Por primera vez, la gente la veía, realmente la veía. Después de la presentación, algo fundamental había cambiado. Personas que antes la ignoraban se acercaron genuinamente interesadas. Querían saber sobre su música, su pasado, sus sueños. Por primera vez, ella no era solo la esposa de James, era Sofía Morrison, una mujer con talento extraordinario y una historia que contar. Victoria se acercó a ella. Sofía, yo necesito disculparme, fui terrible contigo. Sofía la miró, con una dignidad que no tenía antes. Gracias por eso, pero ya no necesito tu aprobación. Helena Morrison, que siempre había tratado a Sofía con frialdad educada, dijo con lágrimas en los ojos, hija mía, estaba completamente equivocada sobre ti. Tienes una fuerza que no podía ver. Siempre la tuve, respondió Sofía serenamente. Ustedes simplemente nunca miraron bien. James se acercó a ella al final de la noche. Sofía, no sabía que cantaras así. Nunca preguntaste quién era realmente. Ella respondió, solo quien querías que fuera. Tienes razón, fallé contigo. Sí, ella concordó, pero yo también fallé conmigo misma. Dejé que me silenciaran. 6 meses después, Sofía Morrison ya no era la misma persona. Había lanzado una fundación para jóvenes talentos de comunidades desfavorecidas, dando a otros la oportunidad que ella casi perdió. Estaba grabando un álbum, usando su voz no solo para cantar, sino para hablar sobre temas que importaban. James estaba a su lado, pero ahora como un compañero que la veía verdaderamente, no como un accesorio para su vida de billonario. Él estaba aprendiendo a conocer a la mujer con quien se había casado, pero a quien nunca había visto realmente. Estoy aprendiendo a conocerte de verdad, le dijo durante una de sus conversaciones. Y yo estoy aprendiendo a no necesitar la aprobación de otros, ella respondió. La historia de Sofía Morrison nos enseña algo fundamental. Nuestra voz siempre estuvo ahí. A veces, solo necesitamos encontrar el valor para usarla. El mundo puede subestimarnos, puede menospreciarnos, puede tratar de hacernos creer que somos menos de lo que realmente somos.
Pero eso nos da algo poderoso, el elemento sorpresa, y cuando finalmente mostramos quiénes somos, cambiamos todo. Sofía descubrió que no necesitaba la aprobación de esas personas para ser valiosa. Siempre fue valiosa, solo necesitaba recordarlo. ¿Y tú, cuál es tu voz? ¿Qué talentos has silenciado? ¿Qué versión de ti mismo estás ocultando del mundo? Porque tal vez, así como Sofía, tú no eres la broma, tal vez tú eres la sorpresa que el mundo necesita escuchar.